Buenos días, hermanos. Que la gracia y el favor de Dios esté con cada uno de ustedes en esta mañana. Dear church, may the Lord grace and favor will be upon you this morning. We are very excited that you are joining us this morning and we are ready to start worshiping our great God and also hearing His word. Iglesia, estamos muy contentos en esta mañana de que se una a nosotros para poder adorar a Dios, escuchar su palabra y estamos listos y preparados para poder empezar. Today, church, we are going to be continuing in our sermon series based in the book of First Peter, and today we are going to be sharing the word of God in First Peter, First Peter chapter 2. From verse 4 to 10. And we are going to be talking about how to build our life in Christ. En esta mañana, iglesia, vamos a continuar con nuestra serie de sermones en el libro de Primera de Pedro. Y hoy día vamos a estar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 4 al verso 10. Y vamos a estar viendo cómo es que podemos nosotros edificar en Cristo. Así que en esta mañana espero que nos acompañe durante todo el servicio. Que el Señor lo bendiga y estamos contentos de que hoy esté con nosotros. So this morning we are very excited and we pray that the Lord will use this time to bring encouragement to your life, and we are very excited that you are joining us this morning. May the Lord bless you, and let's pray and then let's get started. Vamos a orar y vamos a comenzar. Father God, thank you for this morning and thank you for your love, your grace, and your word. Father, we pray this morning that as we spend this time together, Father, that you will use this time for your glory, bringing us the truth of Jesus. Padre, en esta mañana oramos pidiendo tu dirección y pidiéndote, Padre, que durante los siguientes minutos nos lideres a la verdad de Cristo. Te damos las gracias y, Padre amado, oramos en el nombre de Jesús. Father, we love you and we pray in the name of Jesus. God bless you y Dios te bendiga. Buenos días. Quería saludar a toda la iglesia Hope en este fin de semana muy bonito que hemos tenido. Primeramente, felicitarlos por la decisión de seleccionar al nuevo pastor principal, el pastor Jorge. También quiero agradecerles por su fidelidad y por siempre estar pendiente y apoyando y siguiendo la voz de nuestro Dios. Y también para en este momento poderles decir adiós, porque he cumplido mi labor en ser su pastor interino. Estoy muy agradecido por haber cumplido estos últimos 21 meses, poder estar con ustedes, el privilegio de haber conocido a muchos de ustedes. Recientemente leí una carta que obtuve de la iglesia de Becker cuando finalicé mi tiempo como pastor interino con ellos. Y la carta fue de nuestro hermano Jason Kendry, que es la persona que nos estuvo ayudando con el equipo de búsqueda. Y la tarjeta dice, aunque has estado nada más un tiempo con nosotros, te has convertido en un amigo por la eternidad. Ese pensamiento vino a mi mente otra vez. Y ¿saben qué? Pues nosotros también nos hemos convertido en amigos por la eternidad. Nuestro tiempo aquí en la tierra es temporal, pero el tiempo con Cristo es eterno. Y eso significa que somos amigos por la eternidad. Ahora decidí trabajar un poco aquí en la parte de atrás de mi casa con unos árboles que nuestro hermano Don Stisco me ayudó a cortar. Tomó los troncos más grandes para su casa y pues yo me quedé con los más pequeños. Estoy sentado en mi pickup con el cual estuve moviendo todos estos troncos, pero por si no saben, nuestro hermano Jason Kindre me ayudó a comprar este pickup. Después de un tiempo de estar sirviendo con ellos, me di cuenta que alguien en los líderes trabajaba para un dealer y pues yo me comuniqué con Jason y le dije, hey, quiero comprar
un pickup y pues me dijo, hey, a mí me gusta buscar pickups y somos amigos por la eternidad. Hemos sido parte importante uno con el otro en muchas diferentes transiciones que hemos vivido juntos. Oramos juntos cuando estábamos atravesando muchas dificultades. Y así pasó todo con ustedes también, cuando orábamos todos juntos por dificultades. Y me recuerdo cuando pasó todo esto del el hongo en el basement en la iglesia. Pudimos ver que, gracias a Dios, nos unimos las dos iglesias y para poder alabar a Dios juntos. Sinceramente, yo me sentí hace tiempo atrás, en marzo, de que ustedes ya estaban listos para poder seguir sin mí, pero por algún motivo Dios quiso que me quedara un tiempo más para poder completar toda la transición, poder superar la transición juntos y responder muchas preguntas juntos. Y todo eso por la unidad que tienen como iglesia y por su voto. Yo solamente estoy convencido de lo listo que toda la iglesia está sin necesitarme a mí, junto con el pastor Jorge y junto con el pastor Jorge poder alcanzar la comunidad en dos lenguajes, en inglés y en español. Y podría decir que son más de dos culturas, porque tanto en la cultura americana y en la latina pues hay diferentes personas, diferentes países, diferentes culturas. También mi esposa me pidió que me despidiera de todos. Ella pasó un buen momento conociéndonos a todos. Nosotros estamos pensando retirarnos por un buen tiempo, por lo menos hasta que todo esto del virus pase y pues hasta que salga una vacuna o todos los casos bajen. Ve con el distrito para, bueno, comunicarles que después de eso podría ayudar como a medio tiempo para poder alcanzar más vidas. Pero quiero tomar tiempo ahora pues para disfrutar tiempo con mi esposa. Estaríamos cumpliendo 40 años de estar juntos y vamos a tratar de pasar un buen tiempo juntos. Disfrutando con mi familia, disfrutando el patio, porque he planteado nuevos árboles en mi patio. Pueden ver nuestra casa en la parte de atrás, la casa con la que Dios nos ha bendecido. Acabo de reunirme con unos amigos con los que fui a la primaria y este es un buen lugar para poder alcanzar amigos que no han conocido de Cristo. Y pues podemos disfrutar un buen rato aquí afuera, aunque somos de Minnesota, podemos aguantar un poquito el frío también. Pero igual solo queremos continuar a poder servir a nuestro Dios. Pero pues como le prometí a Dios desde que tenía 25 años que iba a servirle, pues y poder retirarse no quiere decir que uno va a dejar de hacer las cosas, sino que va a ser un cambio de la forma que uno hace las cosas. Cuando estaba con ustedes, yo pude ver que Dios estaba liderando a la iglesia para un nuevo futuro, una nueva visión. A la hora de buscar un nuevo pastor, encontramos al pastor Jorge que cumple todos los requisitos, también al equipo de búsqueda. Sentí el llamado de poder compartir el libro de Hechos con ustedes y pues Dios me dio la oportunidad de seguir por todo el libro de Hechos. Pude ver al pastor Jorge estar listo para ustedes y también ustedes estar listos para el pastor. Pude ver también cómo Dios estaba haciendo esta nueva visión con ustedes, haciendo grandes cosas con esta nueva visión, una visión única. También algo que compartí hace unos días con unos líderes en una reunión que tuvimos. Muchos de ustedes no estuvieron, pero es realmente un regalo de Dios el poder saber que hay 4 personas del distrito que están dispuestos a ser mentors para Jorge. Estos son personas de la iglesia de Becker, de la iglesia de Buffalo, que están dispuestos a venir y ayudar al pastor Jorge en esta transición. Y sinceramente esto es mucho más importante que un seminario, tener todo el apoyo de estas personas. Es como un regalo, alguien que te pueda ayudar y soportar, guiarte en todo este proceso.
Y muchos de nosotros vamos a seguir orando por ustedes. Mi esposa y yo seguiremos orando por toda la iglesia. Solo quiero que sepan que disfruté mucho estar con ustedes, poder servir con ustedes, con todos los líderes. Alguna vez andan por aquí cerca de la ciudad, pues pueden llamarme. Aquí tenemos un lugar para hacer fogata. Definitivamente pues vamos a extrañarlos a todos. No sé si alguna vez viste uno de los sermones con el cual yo hablé acerca de esta batuta. Es una batuta que se pasa cuando el pastor interino termina su proceso, se la pasa como una carrera, cuando se la pasa uno a otro. Así que personalmente yo hablé con el pastor Jorge y le digo que le pasé la batuta, porque es una batuta que tiene mucho significado para mí y pues tiene escrito 2 de Timoteo capítulo 2. Así que quisiera leer ese verso a ustedes. No sé, bueno, este video es en inglés, pero espero que de alguna forma sea traducido al español y que sepan que los aprecio mucho y que bueno, nada más que espero que puedan ver todo este video. Pero la 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2 dice así: Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Yo veo al pastor Jorge, la persona indicada para ustedes, para que pueda servirle a ustedes. Que Dios bendiga a todos en la iglesia de Hope Monticello. Los extraño mucho, los aprecio mucho y gracias por el privilegio de poder servir con ustedes. Adiós. Hermanos, muy buenos días. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Espero que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes y que los esté guardando y protegiendo con su gracia y con su favor. El día de hoy continuamos con nuestra serie de sermones en el libro de Primera de Pedro, y el día de hoy vamos a estar en el capítulo 2, del verso 4 al verso 10. Así que vamos a leer esta porción de la palabra, luego oramos y nos metemos de lleno al sermón el día de hoy. Dice la palabra: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, dice, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: Miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también Pedro cita una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan, dice, al desobedecer la palabra, para la cual, dice, estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen, dice, las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes, dice, ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Vamos a orar y nos metemos de lleno al sermón. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, por la verdad que hoy expones delante de nosotros. Señor, te pedimos en esta mañana que uses este tiempo para tu gloria, que Padre puedas ayudarnos, Señor, a entenderla. Y Padre, lo más importante, que nos ayude, Señor amado, a llevarla a la práctica. Te damos las gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia. El día de hoy estamos hablando acerca de cómo podemos ser edificados sobre la roca que es Cristo. Y
El día de hoy vamos a compartir la palabra desde la perspectiva de un constructor, de una persona que está edificando, de una persona que está construyendo algo. Ahora, una persona que edifica, que construye, por lo general, requiere muchísimo más esfuerzo que la persona que derriba algo. Y no digo que necesariamente derribar algo no sea difícil. Si, por ejemplo, una casa ha sido bien construida, bien equipada, probablemente destruirla va a ser muy difícil. Pero por lo general, destruir algo no requiere una planificación o no requiere, digamos, detalles que se tienen que considerar al momento de construir. Entonces, digamos, edificar requiere mucho más esfuerzo. Cuando uno edifica, requiere tener un plano, un diseño por el cual se tiene que ir. Cualquier arquitecto nos diría, ¿no? Que de todo, digamos, edificio que se construye, de toda casa que se construye, la parte más importante, la parte más crucial, la parte más crítica, siempre va a ser la base, que es el fundamento sobre el cual todo edificio se va a construir. Si los simientes, si la base del edificio, si el fundamento, digamos, es sólido, es fuerte, no hay ningún problema y vamos a poder construir. Pero si la base, el fundamento es débil, es endeble, digamos, es algo que se puede romper fácilmente, todo lo que se construya, absolutamente todo lo que se construya sobre esa base será desmoronada, será derribada. Así que la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es, ¿cómo está nuestra base? ¿Cómo es nuestra base, nuestro fundamento? ¿Es sólido o es débil? Ahora, vamos a ver entonces en esta mañana, en primer lugar, que cada uno de nosotros tenemos una base sobre la cual estamos edificando nuestra vida. Usted, mi amado hermano, y yo tenemos una base sobre la cual nosotros estamos construyendo algo. Lo complicado es para nosotros tratar de exponer, digamos, nuestra base. ¿Quién es nuestra base? Y si es Cristo o no lo es. Pedro va a decir a la iglesia que Jesús, en primer lugar, es la piedra viviente. Dice, ¿no? En el verso 4, Cristo es la piedra viva, dice, que ha sido rechazada por los seres humanos, pero sin embargo ha sido escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, dice, ¿no? Y esta parte que implica que nosotros tenemos que acercarnos a Él, pero lo primero que Pedro dice es que Cristo es la piedra viva. Y es interesante, hermano, porque esa es la segunda vez que Pedro va a usar la palabra viva o viviente, ¿no? Digamos, en el contexto de algo que no lo es, ¿no? O sea, una piedra no tiene, digamos, vida, por así decirlo, es algo inerte. Pero sin embargo, Pedro va a decir que es esta piedra viva y Cristo es esta piedra viva. Recuerde que ya en el capítulo anterior, Pedro nos ha dicho que Jesús es nuestra esperanza viva. Pero ahora nos va a decir que Cristo es la piedra viva y esta piedra dice que ha sido rechazada por los seres humanos, pero sin embargo que hay un gran valor porque ha sido escogida por Dios para cumplir una misión. Entonces, cuando Pedro nos está llevando a que Cristo es esta piedra viva, nos va a decir también de que esta piedra viva es sobre la cual se tienen que edificar cosas. Cristo es la piedra viva, es la piedra angular, Pedro va a decirlo en unos minutos más. Pero al mismo tiempo también los seguidores de Jesús cumplen ese rol porque si seguimos leyendo, en el verso 5 va a decir, también ustedes son, dice, como piedras vivas, en las cuales se está edificando una casa espiritual. En estos dos versos, Pedro está poniendo en nuestra mente, como la semana pasada puso alimento, ¿no? A través de la leche espiritual, que es la palabra. El día de hoy, Pedro está poniendo otra imagen en nuestra mente y en nuestro corazón, que quizás es lo más importante del sermón. Tiene que ver con construir y tiene que ver con construir bien. Y para que tú y yo podamos construir bien, necesitamos una base sólida. No podemos estar construyendo sobre algo o sobre alguien que no sea Cristo.
tenemos que construir y edificar nuestras vidas sobre Jesús. Y Pedro dice, ¿no? Que estas piedras vivas, dice que somos nosotros como piedras vivas, ¿no? Tenemos que edificar, dice, una casa espiritual. Tenemos que edificar una casa espiritual. ¿Qué es lo que Pedro está tratando de decirnos aquí? ¿O qué es lo que él está tratando de decirnos? Porque si nos salteamos un momento, ¿no? Los siguientes párrafos, llegamos al verso 6, Pedro va a decir, va a citar la escritura, y va a citar la escritura específicamente en el libro de Isaías, capítulo 28, verso 16, porque él trae otra imagen ahora que dice, miren que pongo a Sión una, pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella, dice, no será jamás avergonzado. ¿Qué es lo que está diciendo ahora con Sión? Es la misma idea. Pedro va a reforzar la idea de edificar nuestra vida, porque Sión, hermanos, era la ciudad, digamos, de Dios, era la ciudad, era el reino, por así decirlo, expresa el reino de Dios. Y lo que hace, digamos, Pedro es reenforzar la idea de edificar, porque Pedro lo que está diciendo, que en Sión él está poniendo esta piedra, digamos, sobre la cual se basa el reino de Dios, que es Cristo. Cristo es el que sostiene, digamos, el reino. Es la parte central, medular, la base, el fundamento del reino que Él tiene. Y Pedro nos repite una vez más que es importante para los que nosotros, los que hemos creído en Cristo, que podamos observar y entender claramente que la base tiene que estar puesta en Cristo. Él es el fundamento. Entonces, la pregunta del día de hoy tiene que ver, hermano y mi amada hermana, es, ¿cómo es que usted y yo estamos nosotros construyendo? ¿Y sobre quién o qué estamos construyendo? Ahora, la pregunta es un poco quizás complicada de repente poder entender, pero es mi oración de que usted pueda, con la ayuda del Espíritu Santo, poder entender, porque la otra pregunta sería, ok, pastor, pero ¿cómo construyo? ¿De qué construcción me está hablando? ¿Qué hago? ¿Agarro una pala? ¿Traigo ladrillos? ¿Cómo es? Y evidentemente esto es una manera, digamos, ilustrativa que Pedro está diciendo. Pero el principio espiritual se mantiene y el principio espiritual es que tanto tú como yo tenemos que construir sobre Cristo. Eso es lo básico. Ahora, la otra pregunta es, ok, pastor, tengo que construir sobre Cristo. ¿Cómo construyo sobre Cristo? ¿Cómo es que yo puedo edificar mi vida sobre Jesús? ¿Y qué es lo que esto va a conseguir? Digamos, ¿qué es lo que esto va a conseguir en mi vida y para la gloria de Dios? Entonces, vayamos a la respuesta de esa pregunta. Construimos sobre Cristo, mi amado hermano, cuando nosotros, Pedro lo va a decir acá, cuando nosotros obedecemos la palabra a la cual nosotros estábamos destinados. En el verso 9 dice, hay personas que desobedecen la palabra y tropiezan, dice. Pero sin embargo, dice, ¿no? Tropiezan al desobedecer la palabra de Dios para la cual estaban destinados. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender cómo construimos en Cristo es, en primer lugar, obedeciendo la palabra de Dios. Cuando Cristo viene a ser el fundamento, podemos tomar sus enseñanzas, los mandatos de Cristo, los principios que Dios nos da, para poder sobre esos principios, digamos, edificar y construir. Por ejemplo, Dios a través de la ley en el libro de Éxodo nos dio los 10 mandamientos, que son principios que Dios da, pero más que principios, son mandatos también. No quiero, digamos, divorciar una cosa de la otra, es algo conjunto. Lo que Dios nos dice debemos de cumplirlo. Cuando Dios nos da sus mandatos, lo hace con el deseo, en primer lugar, de bendecirnos, porque su palabra nos bendice, pero al mismo tiempo su palabra nos protege. Y cuando Dios da los 10 mandatos, implica de que el pueblo de Dios se somete a lo que Dios dice y cumple lo que Dios dice. Y cuando nosotros cumplimos lo que Dios dice, nos pide a nosotros que hagamos, estamos construyendo sobre Cristo. No estamos tropezando, estamos construyendo. Por ejemplo, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas.
Cuando yo amo a Dios por sobre todas las cosas, estoy edificando sobre Cristo. A veces nosotros amamos más las cosas de este mundo y Pedro va a luchar con eso. No dice que nosotros más adelante en el verso 11, Pedro va a decirnos, apártense de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida, ¿no? Mantengan, dice, entre los incrédulos una conducta ejemplar. ¿Cómo lo puedo hacer? Cuando yo amo más a Dios que todas las cosas que hay aquí. Estoy viviendo como un extranjero. Si seguimos avanzando, no dice que amarás a Dios, dice, no te harás ídolos, ¿no? Y esto también es importante porque a veces sobre los ídolos nosotros construimos sobre personas a las cuales nosotros adoramos, hacemos toda nuestra vida, lo basamos alrededor de las personas a las cuales amamos y muchas veces esas personas nos defraudan y después terminamos destruidos. ¿O no es así? De repente es una persona a la cual tú amas demasiado, que no esté mal amar, pero al mismo tiempo no puedes idolatrar a alguien. El problema que a veces sucede es que cuando tú entregas demasiado tu corazón, después sales herido. Y esto no solamente de repente se puede aplicar en el campo de jóvenes que están iniciando una relación amorosa, pero al mismo tiempo también esto se puede llevar en el ámbito del matrimonio, cuando de repente un cónyuge ama o edifica su vida sobre una persona y no sobre Cristo. Y aún los hijos, hermano, pueden ser también bases que uno pone y planea toda su vida alrededor de sus hijos. Y el problema después es de que los hijos crecen, se van del hogar y después su vida se queda en un caos. Y tenemos que tener cuidado con eso. No estoy diciendo, hermano, que no sea bíblico amar a nuestros hijos, pero no podemos idolatrar a nuestros hijos. No podemos construir nuestra vida alrededor de ellos. Nuestra vida se construye sobre Cristo y en Cristo nosotros tenemos los principios para poder después desarrollar un liderazgo en casa como padres para guiarlos en el temor de Dios. Ponemos sobre la base de Cristo los principios, los mandatos, las enseñanzas de Jesús y sobre esas enseñanzas vamos construyendo nuestra vida. Es más, en los evangelios la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Jesús dice, aquel que me ama, dice, ¿no? Es como aquella persona que guarda mi palabra. Y él lo dice, ¿no? Es como esta persona, ¿no? Que dice, ¿no? Edifica su casa sobre la piedra, ¿no? Es a quién compararé una persona, ¿no? Y después dice, la persona sabia es la que edifica su casa sobre la roca. Y la roca es Cristo, el fundamento es Cristo, la base es Cristo. Y dice, ¿no? Que cuando llegan las tormentas, dice, ¿no? Esta casa va a ser tan sólida que no va a ser movida, ¿no? Porque las tormentas van a llegar, porque los problemas van a llegar, porque las circunstancias adversas van a llegar. Pero aun cuando lleguen, la vida del ser humano va a quedar intacta porque está puesta sobre Cristo. Pero dice en cambio, la persona insensata, la persona no sabia, construye sobre la arena. Y cuando llegan las lluvias y las tormentas, dice que la arena, al no ser una base sólida, simplemente la casa se desmorona. Y muchas veces, hermano, llegamos en momentos en los cuales las tormentas prueban nuestra fe. Y muchas veces nos van a llevar a demostrar en nuestra vida que Cristo no es la base de nuestra fe, sino que es, sino que es una denominación, una iglesia, una persona, pero no es Cristo. Y esto es algo sumamente importante. Porque cuando Cristo no es el centro, todo lo que tú estás construyendo se va a demorar. Desmoronar sería la palabra. Si seguimos leyendo, ¿no? Una piedra, dice, ¿no? Pedro dice que algo muy importante, la piedra que desecharon los constructores, dice, ha llegado a ser la piedra angular. El mundo, hermano, rechaza a Cristo, el mundo rechaza a Jesús, el mundo no quiere saber nada de Cristo y la desechan, la desobedecen, la ignoran. Nosotros, sin embargo, en Cristo no hacemos eso y no cometemos eso, sino que nosotros valoramos las enseñanzas de Cristo.
Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, de no tropezar y caer. Y nuevamente, ¿cómo tropezamos y caemos? Lo hacemos cuando no obedecemos la palabra de Dios para la cual estábamos destinados. Ok, esa es la parte en la cual nosotros estamos construyendo con Cristo, estamos edificando nuestra vida, estamos avanzando en nuestra relación con Jesús. Lo que viene a continuación en el verso 9, y esto se va a complementar con lo que Pedro ya vino anunciando en el verso 5, dice, ¿no? De este modo, dice, ¿no? Cuando estamos edificando una casa espiritual, dice, de este modo llegarán a ser, dice, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que está hablando aquí Pedro? Y esto se va a relacionar con el verso 9. Dice acá, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas en las cuales nos encontramos a la luz admirable. Antes ni siquiera éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Antes no habíamos recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Hay una serie de, digamos, de cosas aquí que Pedro está tratando de decir. La primera tiene que ver con el linaje escogido. Es un lenguaje, hermano, muy interesante porque esto tiene que ver con cómo Dios, digamos, en su sabiduría nos llama de la luz, de las tinieblas, perdón, en la cual nos encontramos a la luz admirable. Pero él introduce esta idea del real sacerdocio, nación santa. ¿Qué cosa tiene que ver el sacerdocio en todo lo que Pedro está tratando de darnos a entender en esta mañana? El sacerdote, hermanos, antiguamente en el Antiguo Testamento cumplía un rol que era el de mediador. Era, digamos, el que oficiaba de un mediador entre el hombre y Dios. Cuando Dios quería hablar al hombre, lo hacía a través de un sacerdote, de un profeta. Y de la misma manera, cuando el pueblo venía a la presencia de Dios, el pueblo no se presentaba inmediatamente ante Dios, sino que lo hacía a través de un sacerdote. Entonces el sacerdote cumplía esta labor de ser un mediador entre Dios y el hombre y entre el hombre y Dios. Pero sin embargo, cuando Cristo viene, mi amado hermano, Él nos está llamando, dice, ahora ya somos, dice, real sacerdocio. Ustedes son, dice, real sacerdocio. Y esto implica, hermanos, el hecho de que ahora, una vez que Cristo, digamos, conquista la muerte, conquista, digamos, no el pecado, ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, digamos, Él nos ha acercado al Padre, nos ha reconciliado. Por lo tanto, hay un ministerio sacerdotal sobre cada seguidor de Cristo. Y este ministerio sacerdotal se puede ejercitar cada día porque ya no necesitamos, digamos, un sacerdote o un mediador, sino que Cristo ahora es nuestro mediador. Hebreos dice, ¿no?, que el sacerdote, digamos, Jesucristo implica, encarna el sacerdocio, digamos, según la orden de Melquisedec, dice Hebreos, porque es, digamos, Él quien se encarga ahora de ministrar. Él es el mediador para cada uno de nosotros y nosotros podemos, digamos, a través de esa mediación, poder tener acceso al Padre porque Jesús es Dios. Entonces, ahora nosotros tenemos este ministerio del sacerdocio y no solamente eso, hermanos, porque también nosotros podemos mediar entre Dios y las personas que no conocen a Cristo. Podemos nosotros traer a Dios a esas personas. ¿Qué es lo que va a decir a continuación Pedro? Pedro nos recuerda, ¿no? Somos una nación santa que pertenece a Dios. ¿Para qué? ¿De qué sirve, hermanos, ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios? La razón que Pedro nos dice hoy día es para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro nos vuelve a recordar, mi amado hermano y mi amada hermana, la razón por la cual Dios nos está llamando es para poder proclamar las obras maravillosas de Dios. La pregunta para mí sería en esta mañana, ¿cómo estamos haciendo eso? Es mucho más fácil proclamar a Cristo cuando nuestras vidas están siendo edificadas sobre Cristo que cuando están siendo derribadas por el pecado.
Y quizás esta es la parte más importante del sermón que hoy día te estoy predicando. Cuando nuestra vida está fuerte sobre Cristo, no estoy diciendo que no estés pasando por tinieblas, por, digamos, tormentas, por tornados, no estoy diciendo que no vas a pasar. Sí vas a pasar por esas pruebas y por esos momentos de dificultad, pero aún en esos momentos de dificultad, nuestra casa, al estar basada firmemente sobre la roca que es Cristo, podemos nosotros proclamar a Jesús en medio de todas las tinieblas y en medio de todas las tormentas en las cuales quizás nos podamos encontrar. La razón que Pedro nos da es que nosotros estamos aquí para proclamar a Cristo. Y Él nos recuerda, antes no éramos pueblo de Dios, pero ahora lo somos. Antes no pertenecíamos a Cristo, pero ahora sí pertenecemos a Cristo. Y como tal, nuestra labor y nuestra función tiene que continuar. Iglesia, mientras edificamos nuestras vidas en Cristo, mientras edificamos nuestra iglesia sobre Cristo, vamos a pasar momentos de dificultad y momentos duros. Pero Cristo nos está permitiendo edificar sobre Él a través de los principios de la palabra, a través de la ley, a través de las enseñanzas de Jesús, para que podamos proclamar a Cristo. Recuerda que no solamente construimos para tener un bonito edificio, construimos para proclamar a Jesús. El fin de toda construcción y de edificación de vidas es proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso hemos sido llamados. Son dos cosas con las que quiero terminar. La primera, edifica, construye sobre Cristo, construye sobre los principios que la palabra de Dios te da. Construye, edifica, invierte tu tiempo en construir tu vida. No desperdicies tiempo construyendo otras cosas, construye tu vida en Cristo. Y número 2, proclama a Jesús donde Él te ponga. 2 cosas para recordar en esta mañana. Iglesia, los amo mucho. Para los que nos están viendo y no pueden llegar a la iglesia por cualquier razón, dejarles decir que los extrañamos. Cada domingo ya nos estamos reuniendo aquí a las 10 de la mañana y tenemos nuestro servicio bilingüe en 2 idiomas, español e inglés. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Estás cordialmente invitado y espero que el Señor una vez más esté ayudándote a procesar lo que Él nos está diciendo en esta mañana para su gloria. Dios te bendiga y vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que tú nos das a través de ella. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla, a procesarla, Señor amado, a aplicarla y a hacerla real. Padre, gracias por que sobre ti podemos edificar de una manera segura, de una manera, Padre, en la cual nada de lo que estemos edificando y construyendo se va a caer porque la base es sólida. Te damos las gracias el día de hoy y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.